Bienvenidos al programa UDI Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el capítulo anterior, el capítulo 6, las relaciones métricas, la semejanza de triángulos y lo de segmentos proporcionales. Vamos a mirar en este capítulo 7, que es sobre áreas. Vamos a mirar las áreas de las figuras básicas en este módulo 24, o sea, aquellas que corresponden a las figuras básicas como es el triángulo, el rectángulo, el paralelogramo, el rombo, el trapecio, polígonos regulares y regiones circulares. Vamos a empezar entonces viendo qué es una región. Una región triangular es el triángulo unido con sus puntos interiores independiente de la forma del triángulo. Tenemos entonces, estas son regiones triangulares. Miren que son el triángulo, la figura, independiente de su forma, cualquier triángulo que sea unido con sus puntos interiores. Una región poligonal es el polígono unido a sus puntos interiores. Tenemos aquí entonces lo que es una región poligonal. Es el polígono unido a sus puntos interiores. Toda región poligonal la podemos descomponer en regiones triangulares, simplemente uniendo vértices no consecutivos. Entonces vamos a tener una serie de regiones triangulares. Por consiguiente, una región poligonal es igual a la unión de regiones triangulares. Vamos entonces a hablar sobre el área de estas regiones. Sabemos que toda extensión plana tiene un área, o sea, se puede medir, y esa área no es más que un número real positivo. Tenemos entonces una serie de postulados que nos van a permitir establecer esas áreas de esas regiones. Tenemos el primer postulado, que es el postulado sobre áreas. Dice que a toda región poligonal le corresponde un número real no negativo llamado el área de la región. Tenemos un segundo postulado que es sobre la adición de áreas. Decíamos aquí que todo polígono lo podíamos descomponer como regiones triangulares. Entonces este postulado sobre la adición de áreas nos va a decir que el área de este polígono, cualquiera sea, es igual a la suma de las áreas de esas regiones triangulares. Dice entonces el postulado de la adición de áreas que el área de la región es igual a la suma de las áreas de las regiones triangulares en las cuales se ha descompuesto. Siempre y cuando, hay que hacer esa salvedad, la intersección entre dos regiones, la podemos ver aquí en la figura, sea un punto o un segmento rectilíneo. Porque si consideramos ya esta otra región que hay aquí, miremos que entre el triángulo derecho y este triángulo que estoy formando aquí, ya la intersección ya no es ni un punto ni es un segmento, entonces ya no podemos considerarlo dentro de la región poligonal, porque la intersección es diferente ya de un punto o de un segmento. Tenemos un tercer postulado que hace referencia al postulado de la congruencia. ¿Qué nos dice? Nos dice que si dos polígonos o dos regiones triangulares o dos figuras geométricas son congruentes, entonces tienen igual área.
Si dos figuras geométricas son congruentes, entonces las regiones planas correspondientes tienen áreas iguales. El recíproco de ese postulado no es verdadero, no es cierto. Yo puedo tener dos figuras geométricas que tengan igual área, sin embargo, no ser congruentes. Por ejemplo, puedo tener el área de un cuadrado igual al área de un triángulo. Pero un cuadrado sabemos que no es congruente a un triángulo. Entonces el recíproco no es cierto. Ahora, cuando las áreas de dos figuras son iguales, decimos que esas figuras son equivalentes. No congruentes, sino equivalentes. Entonces, figuras equivalentes son figuras que corresponden a figuras geométricas que tienen igual área. La unidad. ¿Cuál va a ser la unidad? La unidad que vamos a tomar para la medida del área es un cuadrado que tiene por lado una unidad de longitud. Y para medir el área entonces de la región, simplemente dividimos la región en cuadraditos y miramos qué tantas veces está contenido ese cuadrado en esa región. Lógicamente cuando cabe un número exacto de veces, porque si no sería un problema ya de límites. Por eso hay un postulado, y ese postulado sobre áreas, que sería el cuarto postulado, habla de el área de un rectángulo. Dice que el área de un rectángulo es el producto de la base por la altura. ¿Cuál es la base en un rectángulo? Cualquiera de los lados puede servir como base y el otro serviría como altura. En este caso estamos considerando este AB como base y tomamos ABC como altura. Vamos entonces ahora a empezar a mirar las áreas de las figuras geométricas. Tenemos el primero, el área de un paralelogramo. Tenemos aquí el paralelogramo ABCD y vamos a decir que el área del paralelogramo es la base por la altura. ¿Pero qué es la altura en un paralelogramo? La altura en un paralelogramo es la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto, o también puede ser la altura trazada o la perpendicular trazada desde un vértice a la prolongación del lado opuesto. O sea que estos dos serían alturas. Cualquiera de ellas es altura del paralelogramo. ¿Qué se forma aquí? Se formaría un rectángulo. Entonces, por eso, estas dos alturas serían congruentes. Ahora, el área del paralelogramo, miremos que este ángulo sería congruente con este lado es congruente con este. De todos modos, observemos que estos dos triángulos laterales son congruentes. Entonces podemos decir que el área del paralelogramo es igual al área de este rectángulo. El área que estamos sumando aquí es una que le estamos agregando acá también. Entonces tendríamos que el área de este paralelogramo es el área de este rectángulo, porque las áreas de estos dos triángulos van a ser iguales. No voy a escribir la demostración, saben, por cuestiones de tiempo, pero encuentran en el módulo muy claro su demostración. Tenemos ya como un caso particular de ese, que sería el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es el cuadrado de su lado. Si tenemos un cuadrado de lado L, entonces el área de este cuadrado, si esto es ABCD, vamos a decir que ABCD es el área de ese cuadrado, es igual al lado al cuadrado. Miren que como corolario también podemos decir que el área de un triángulo, rectángulo isósceles es la mitad del área del cuadrado, o sea, el área de ese rectángulo, de ese triángulo rectángulo, perdón, sería entonces la mitad del lado al cuadrado. Cuando tenemos entonces un rectángulo, sabemos también que la diagonal lo divide en dos triángulos que son congruentes, y por eso podemos hablar que el área de un triángulo rectángulo sería la mitad, o sea, el área ABC va a ser la mitad de ¿quién? De AB por BC.
¿Y qué son AB y BC? Son los catetos. Por eso podemos afirmar que el área de un triángulo rectángulo es el semiproducto de los catetos. Otra consecuencia, digamos un corolario de estas áreas que hemos visto es el siguiente, que si tenemos paralelogramos con bases y alturas iguales, entonces tienen igual área. Dice otro teorema que en cualquier triángulo, o sea, ya el área de un triángulo cualquiera, podemos basarnos en el área de un paralelogramo. Entonces, si tenemos toda diagonal lo divide en dos triángulos congruentes, si tenemos este triángulo cualquiera ABC, entonces el área de un triángulo cualquiera sería, este sería el lado C, el área de ese triángulo va a ser la mitad, porque es la mitad del área de ese paralelogramo, de AB por CH. O sea, esta es la base por la altura relativa a esa base, H sub C, esta es la base, sobre 2. O sea que podemos decir que es el lado por la altura relativa a ese lado sobre 2. Esa es el área de un triángulo cualquiera, es el semiproducto entre el lado y la altura relativa a ese lado. Tenemos entonces ahora otro corolario que nos dice que dos triángulos con bases y alturas iguales tienen áreas iguales. Si nosotros tenemos un triángulo aquí con esta base y esta altura, y tenemos otro triángulo que tenga igual base, y esta es la altura también, entonces el área de este triángulo ABC y el área del triángulo ABD, dice, dos triángulos con bases y alturas iguales tienen áreas iguales. ¿Por qué? Porque es un medio de AB por la altura. Las alturas son iguales y la base es igual, entonces van a tener áreas iguales. Esto permite hacer una generalización y decir lo siguiente. Si yo tengo un triángulo y este vértice lo muevo sobre una paralela, esto me va a generar infinitos triángulos. De todos modos, estos triángulos, miren que tienen la misma base y van a tener la misma altura. ¿Cuál va a ser la altura? La distancia entre las dos paralelas. Entonces, todos esos triángulos que se me generan ahí van a tener áreas iguales. Por consiguiente, decimos que esos triángulos son equivalentes. El área de un rombo, como consecuencia de eso, sería, si nosotros tenemos un rombo, sabemos que todo rombo es equilátero. Tenemos las diagonales A, B, C, D. Entonces el área de ese rombo ABCD va a ser igual al semiproducto. Como todos los triángulos que se forman aquí son triángulos rectángulos congruentes, tenemos entonces que al sumar esas áreas nos va a quedar que el área de este rombo va a ser el semiproducto de las diagonales. Tenemos entonces el área de un triángulo. Podemos expresarlas de diferentes formas. Primero, teníamos entonces que el área del triángulo ABC, si esta es la altura H sub C y este es el lado C, entonces va a ser igual a un medio del lado C por la altura relativa a S. Nosotros vimos en las relaciones métricas que la altura H sub C es 2 sobre C por la raíz de P por P menos A por P menos B y por P menos C, donde P
P es el semiperímetro, A más B más C sobre 2. Si nosotros reemplazamos ahí, entonces nos va a quedar que esa área ABC va a ser igual a C medios, que multiplica a 2 sobre C por la raíz de esa expresión. De donde nos va a quedar entonces, simplificando, que el área del triángulo ABC va a ser la raíz de P por P menos A por P menos A por P menos B por P menos C, donde P es el semiperímetro. Y esta es entonces el área de un triángulo en función de los lados, conocida como la fórmula de Herón de Alejandría. Tenemos entonces también que el área de un triángulo se puede dar en términos del radio del círculo circunscrito. Si nosotros tenemos un triángulo y este es el centro, ese triángulo lo podemos descomponer en una suma de triángulos. Y la altura tendríamos aquí lo siguiente. Sabemos que en todo triángulo inscrito, vimos que en todo triángulo inscrito el producto de dos lados, digamos AC por CB, era igual al diámetro por la altura relativa al tercer lado. Voy a llamar esa altura H sub C. Y este sería el lado B y este el lado A. Entonces tendríamos aquí A por B sobre 2 radios va a ser igual a H sub C. Reemplazamos H sub C por su relación en función de los lados, que sería igual a 2 sobre C por la raíz de. Entonces nos va a quedar que ABC sobre 4R va a ser igual a la raíz de P por P menos A, etcétera, y esto nos da el área del triángulo ABC. O sea que aquí tendríamos el área del triángulo en términos del radio del círculo circunscrito. También se puede expresar el área del triángulo en función de el radio de la circunferencia inscrita. En el radio de la circunferencia inscrita, entonces, sería la suma, el área del triángulo ABC sería la suma del área del triángulo AOC más COB más AOB. O sea, tendríamos que el área va a ser igual a 1/2 de AC por R más 1/2 de CB por R más 1/2 de AB por R, porque esto también sería R. Asociando quedaría R que multiplica a AC más CB más AB sobre 2. Y esto no es más que el semiperímetro, por consiguiente el área va a ser igual al semiperímetro por el radio del círculo inscrito. También se podría expresar el área de un triángulo en términos de la circunferencia exinscrita. ¿Qué es la circunferencia exinscrita? Es la que está por fuera del triángulo, pero que también es tangente a dos lados, a los lados del triángulo. Y su centro es el punto de intersección de las bisectrices exteriores. Tenemos el área de un trapecio. El área de un trapecio, tenemos aquí el trapecio ABCD, se puede descomponer como el área del triángulo ABD más el área del triángulo DCB. En el área de este triángulo tenemos que DH es la altura y AB sería la base, entonces tenemos AB por la altura sobre 2 más, y el área de este triángulo DCB sería 1/2 de DC por la altura de ese triángulo, que en este caso es aquí exterior, pero es igual a H por H. Nosotros vemos entonces que el área de ese trapecio va a ser la semisuma de las bases
más DC por la altura. Pero también tenemos que la semisuma de las bases es la base media por la altura. Esas son las dos expresiones para el área de un trapecio. Puede ser entonces la semisuma de las bases por la altura o la base media por la altura. En el área de un polígono regular, sabemos que en todo polígono regular inscrito, si este es el lado, unimos el centro, O, A, B, tendríamos que esta perpendicular baja desde el centro de lo que se llama la apotema. Hay tantos triángulos como lados tenga el polígono, entonces el área de ese polígono va a ser igual al área de este triángulo OAB por el número de triángulos, o sea que va a ser igual a n que multiplica un medio del lado del polígono que es AB por la altura que es a sub n. Entonces tenemos NL sobre 2 por a sub n. Pero esta expresión es el semiperímetro, entonces nos quedaría que es el semiperímetro por la apotema. Este es el área entonces de un polígono regular. En esta primera parte entonces de el módulo 24 hemos visto las áreas de las figuras básicas planas, el área del triángulo, del rectángulo, del cuadrado, del rombo, del paralelogramo, del trapecio y el polígono regular. Vamos a ver en la parte B de este módulo 24 las áreas circulares o aquellas regiones circulares que tienen algún segmento circular como el sector circular y otras figuras geométricas.